Mario Alonso, doctor Mario Alonso Puig, bienvenido. Muy buenas. Usted se pregunta qué es lo que hace que ante ciertos retos se nos nuble la mente. Se pregunta por qué nos cuesta tanto pensar con claridad. ¿Esto tiene algo que ver, por ejemplo, con la ansiedad? Tiene mucho que ver porque la ansiedad es la proyección en el futuro de un problema con el que suponemos que nos vamos a encontrar y a la vez es la sensación de impotencia de que cuando nos encontremos con ese problema no vamos a tener recursos ni fortalezas para hacerle frente. Empezamos a sufrir ahora por algo que ni siquiera sabemos con certeza que ocurrirá mañana. La ansiedad, lamentablemente, no para de aumentar, afecta cada vez a personas más jovencitas y es importante que sepamos que la ansiedad mantenida en el tiempo, de una manera crónica, puede llevar fácilmente a la depresión. ¿Dónde buscamos? Pues hay que buscar más allá de la mente. Yo sé que esto puede sonar un poco extraño. La mente es un instrumento excepcionalmente complejo de una dimensión impresionante. Más allá de la mente que ahí está la consciencia. La mayor parte de los problemas que experimentamos las personas son generados o empeorados por procesos mentales. Yo creo que Einstein, que era un hombre que no solo sabía de física, sino que sabía de metafísica, de alguna manera nos invitaba a mirar más allá de la mente. ¿Qué hay allí? La consciencia, el darse cuenta, el descubrir, el explorar qué es aquello que realmente nos está paralizando. Porque muchas veces, junto a esto es muy difícil, no puedo, hay que marcar una diferencia. De acuerdo, esto es muy difícil y es muy duro. Lo que pasa es que sí puedo. Ese poder no viene normalmente de los procesos mentales habituales, sino de la consciencia, de darte cuenta de recursos que tienes y que te permiten hacer frente a esos desafíos. Nos hemos olvidado de una parte esencial del ser humano, una parte que muchas veces nos referimos a ella como si fuera el corazón. Digamos que es una parte más profunda, muy anclada en el inconsciente. Cuando nosotros conectamos con esa parte, nos damos cuenta que podemos entender mucho mejor por qué los seres humanos hacemos lo que hacemos. Y eso nos permite no estar de acuerdo con lo que hacen, sino comprender por qué lo hacen. Eso es la compasión, conectar con el sufrimiento, entender la base de su sufrimiento, por qué esa persona reacciona así. Y eso también nos permite desarrollar una preciosa cualidad que es la misericordia. La misericordia viene de dos raíces latinas y quiere decir enviar el corazón. Enviar el corazón quiere decir muchas veces no dejarnos envolver por esos razonamientos, se lo merece, no se lo merece, si me ha hecho eso porque yo lo he tratado de otra manera, y sencillamente enviar el corazón. ¿Qué pasa? Que cuando una persona es tratada con respeto, y el respeto es tú eres tierra sagrada para mí, empieza a replantearse su forma de actuar. Sufrimos en buena medida casi porque así lo decidimos, ¿no? Hay que distinguir muy bien qué es dolor y qué es sufrimiento, porque si no hacemos una distinción en el lenguaje podemos quedar envueltos en una gran confusión. Dolor, tanto físico, psicológico como emocional, es algo consustancial con nuestra naturaleza humana. Una pérdida de un objeto, una pérdida de un ser querido, una enfermedad, es normal que nos genere en nosotros dolor, porque somos seres humanos, no somos invulnerables. El sufrimiento es la historia que yo me cuento a mí mismo y que llega a atraparme para explicar ese dolor. Por ejemplo, si alguien me hizo daño en el pasado, claro que es normal que lo haya experimentado, soy un ser humano. Ahora, si yo justifico que no he sido feliz en mi vida por aquel daño que me hicieron, ese sufrimiento lo he generado yo dando vueltas una y otra vez a esa historia que de alguna manera explica aquello. La historia es generación mía. El pasado puede reescribirse, el pasado de cada uno de nosotros. Totalmente. Es inamovible en tanto que le demos una presencia en nuestra vida que la haga inamovible. Si yo me paso la vida mirando hacia atrás, es muy difícil que mire hacia adelante. El problema con el pasado es que muchas veces nos esclaviza. Lo que podría servirnos es para informarnos, para orientarnos y para prevenirnos, pero no para determinar nuestro futuro, porque si no, nosotros no tenemos un futuro, tenemos una simple proyección del pasado en el futuro. Eso es casi tanto como decir que el pasado no fue exactamente como creemos, que no fue del todo real, que fue otro distinto. Bueno, ese es un comentario de una tremenda profundidad por lo siguiente. Los estudios modernos que hay sobre la memoria
nos vienen a decir que la memoria es bastante poco fiable, porque mezclamos unos contextos con otros, unos hechos con otros. Y claro, luego que nuestro mapa para viajar sea un instrumento, una facultad de dudosa fiabilidad, pues es un poco arriesgado. En nuestra ingenuidad hemos olvidado que bajo nuestro mundo de razón yace otro enterrado. Y ese es el que tenemos que buscar, entiendo, ¿no? Sí, nos es difícil buscar debajo de ese mundo de razón porque, para empezar, no se nos ocurre que exista. Esto es como cuando se descubrían tumbas en Egipto. Qué difícil es creer que debajo de un árido desierto puede haber un tesoro de semejante envergadura. Jung fue una persona que conoció muy bien distintos estratos del ser humano y nos invitaba a eso. No os conforméis pensando que sois solo lo que veis. Sois mucho más de lo que veis. Lo que sois trasciende por completo lo que veis. Solo utilizamos el 10% de nuestro cerebro. Sí, no podemos saber qué porcentaje usamos, si es el 5, el 6 o el 10%, porque no sabemos cuál es el 100% de la capacidad máxima, por tanto no podemos saber el porcentaje. Lo que sí sabemos perfectamente es que el cerebro responde de una manera directa a la programación mental. Y hay programaciones mentales tremendamente limitantes. Hay personas muy inteligentes que cuando emocionalmente se bloquean no pueden ver una solución que tienen delante de los ojos. Por eso sí que está clarísimo que trabajar esos procesos mentales para que muchas veces no sean tan disfuncionales, para que no nos limiten tanto y sí para que nos ayuden, es absolutamente crucial. Vivimos fundamentalmente asustados. Yo sé que este es un comentario, voy a llamarlo intenso o fuerte. Vivimos fundamentalmente asustados. Ante cualquier cambio, ante cualquier cosa que no podemos predecir, nos genera una sensación tremenda de inquietud. Y hay que pasar del paradigma es una palabra griega que quiere decir forma de ver, hay que pasar del paradigma del miedo al paradigma de la confianza. ¿Por qué? Porque en la vida nos vamos a encontrar con retos que van a ser complejos y nadie puede quitar envergadura a estos retos porque lo son. Lo que pasa es que cuando junto al reto nosotros añadimos una sensación de impotencia, una sensación de desesperanza, o nos dedicamos a culpar o nos avergonzamos, sencillamente ya no tenemos un reto, ya tenemos un problema absolutamente insoluble. Las emociones que sentimos y que importan porque nos ayudan a resolver los problemas, tienen una procedencia clara y específica. Le pregunto de dónde vienen esas emociones, dónde se fraguan, cuándo. Pregunta muy difícil de resolver. Haré mi mejor aproximación. Algunas de las emociones que experimentamos son consecuencia directa del evento con el que nos estamos encontrando. Por ejemplo, si yo estoy haciendo una excursión, vamos a decir en África, y de repente me encuentro de frente con un león, la emoción que se pone en marcha es la natural, la lógica con el evento, con el hecho, que en este caso sería obviamente el miedo. Sin embargo, la mayor parte de las emociones que nosotros experimentamos y que nos limitan proceden de programaciones mentales que hemos generado cuando éramos pequeños y que operan en el inconsciente. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que respondemos a ciertos retos con un nivel de miedo que no tiene ningún sentido si tenemos en cuenta nuestros recursos y nuestras capacidades para hacerles frente. Por eso, muchas de nuestras emociones que alteran nuestra forma de ver tienen que ver con la forma en la que nos hablamos a nosotros mismos sobre nosotros y sobre el mundo. Digamos que cuando éramos pequeños desarrollamos las mejores estrategias que se nos ocurrieron para evitar el dolor y para conseguir la recompensa. Ya de adultos, aplicar esas mismas estrategias muchas veces no tiene ningún sentido. Aprovechamos, doctor, si le parece, para distinguir entre emoción y estado de ánimo, que creo que hay una diferencia notable. Es una diferencia notable e importantísima de conocer. Es una diferencia fundamentalmente cronológica. Nosotros experimentamos emociones, tenemos emociones
y vivimos en estados de ánimo. Claro, tener una emoción de desesperanza cuando te ha salido algo mal, por lo que algo que sin embargo llevas muchos años luchando por ello, pues eso, bueno, pasa, te puede llevar un día, te puede llevar a lo mejor 2 días, pero bueno, luego vuelves a tu estado de base. Cuando esa pérdida, ese, digamos, entre comillas, fracaso, es tan devastador que ya lo incorporas a tu vida y estás triste, deprimido durante meses, eso ya es un estado de ánimo. Necesitamos equilibrio y habla usted de 3 conceptos, de la resiliencia, la elasticidad y la homeostasis, ¿se dice así? Homeostasis, sí. ¿Qué significa cada una de esas? Sí. A ver, tanto la palabra estrés, que se usa mucho en medicina, como la palabra resiliencia, que es una palabra muy extraña, es un vocablo anglosajón y que últimamente es muy popular, ambas palabras las debemos al mundo de la metalurgia, proceden del mundo de los metales. La resiliencia es la resistencia que ofrece un metal a ser deformado. Si la vida nos da un disgusto, nos manda una prueba difícil y no nos doblamos, es decir, de alguna manera nos sentimos pequeños, incapaces, mostramos una gran resiliencia. ¿Qué es la homeostasis? La homeostasis es el conjunto de mecanismos que pone en marcha el ser humano para evitar salirse de ciertos puntos de referencia. Por ejemplo, la homeostasis hace que nuestra temperatura ni baje ni suba por encima de unos niveles. Hace que el pH, que es el grado de acidez de la sangre, no suba o baje más allá de ciertos niveles. ¿Por qué? Porque puede tener el efecto inmediato de paralizar las reacciones celulares y morir. Por eso la homeostasis es aprender a reequilibrarnos, tener un termostato que nos permita, cuando nos damos cuenta de que estamos siendo llevados a un lugar peligroso, coger y decir, no, yo tengo que reequilibrarme, tengo que volver a mi balance, a mi estado de centramiento, porque si no yo no voy a ser eficiente a la hora de hacer frente a los desafíos. Usted, en contra de la creencia general, afirma que el cerebro es maleable, que un adulto puede cambiar, que es posible hacerlo, ¿no? Sí, esto es una cosa que siempre me ha llamado la atención. Todo ser humano quiere cambiar y en su interior la mayor parte de ellos o de nosotros pensamos que no se puede cambiar. Cuando yo estudié medicina, hacía 30 y pico años, recuerdo muy bien en psicología que se decía que la personalidad estaba definida a los 7 años. Y claro, uno decía, oiga, yo es que soy mayor, pues lo sentimos mucho, pero ya es tarde. Y por otra parte, que las neuronas no se podían reproducir. Bien, hoy sabemos que la personalidad es totalmente maleable. No digo que sea fácilmente maleable, digo que es maleable. Y lo segundo, es cierto, las neuronas no se reproducen, sin embargo, sí se regeneran a partir de células madre que tenemos en las cavidades cerebrales llamadas ventrículos, emigran a ciertas áreas, de momento solo se han encontrado 2, bulbos olfativos e hipocampos, y generan nuevas neuronas. Pueden emigrar entre 500 y 1000 diarias y en 21 días se han convertido en neuronas. Y esto, por supuesto, en el adulto. Algo de esto dijo Ramón y Cajal hace mucho tiempo ya. Todo ser humano puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro. Es tremendo, ¿no? Bueno, yo siento pasión por Cajal. ¿Qué se le va a hacer? Porque es un hombre de tal talla que alguien que ganó el Premio Nobel de Medicina y Fisiología en 1906, cuando era imposible que lo ganara un español, estamos a tanta distancia científicamente a los alemanes, que es lo que que eran los que lo ganaban siempre, que este hombre dijera que todo ser humano, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro. Nos estaba diciendo que tenemos un poder extraordinario, que nos podemos reinventar, que nos podemos reconstruir, que no podemos decir, yo es que he nacido con poca capacidad, la vida no me va bien porque soy poco inteligente. No. Si tú de verdad estás comprometido, si encuentras una palanca emocional de suficiente peso, naturalmente que te puedes reinventar. Puedes aumentar la neuroplasticidad, que es el número de conexiones que establecen las neuronas entre sí, y puedes poner en marcha la neurogénesis. Claro, tengamos en cuenta que la neurogénesis, uno de los órganos, unas estructuras cerebrales en las que se genera, que son los hipocampos, es una neurogénesis importantísima, ya que los hipocampos tienen que ver con el aprendizaje, tienen que ver con la sensación de ilusión y tienen que ver con el control del pánico. Cuando yo hablo de creencias en el libro, no hablo de ideas que tenemos, hablo de algo que para nosotros son absolutas certezas.
por lo tanto son incuestionables. No importa que la realidad nos ofrezca un montón de evidencias de que esa creencia es errónea. Nosotros generamos unos filtros que directamente impedirán que recojamos esa información del exterior. Estas certezas que están ancladas a nivel inconsciente y que muchas veces son totalmente desconocidas por nosotros, generan automáticamente formas particulares de valorar las situaciones que ocurren y por tanto sentimientos distintos. Por ejemplo, vamos a imaginar que yo tengo por cierto que soy una persona antipática, por cierto, y entro en una fiesta que me han invitado y veo una persona que desvía la mirada. En lugar de valorarlo de todas las maneras posibles que se puedan valorar, solo la valoraré de acuerdo a mi certeza inconsciente. ¿Cómo la valoraré? ¿Qué antipático le debo de resultar a esa persona para que ni siquiera me quiera mirar? ¿Qué sentiré? Pues obviamente sentiré frustración, sentiré ira, sentiré tristeza. Por eso es tan importante ser conscientes de que muchas de nuestras emociones no proceden de una reacción o una respuesta normal a los acontecimientos, sino de certezas ancladas que pueden ser muy limitantes. Y habla entonces de la conciencia y de la atención. ¿Cuál es la diferencia? Digamos que la conciencia es aquello que me permite ver algo que no veo. La atención es la luz que al enfocarse en un sitio determinado me permite ver. Por ejemplo, si yo entro en una habitación a oscuras y yo soy la conciencia y alguien enciende una linterna, la atención es la linterna, yo soy la conciencia. Yo veo algo porque previamente se ha enfocado una luz donde estaba oscuro. Sería interesante que nos diéramos cuenta del papel esencial que tiene la atención en nuestros estados de ánimo. Donde nosotros llevamos la atención, se hace más real para nosotros. Donde nosotros llevamos la atención van nuestras emociones, va nuestra energía. Vivimos en espacios de atención. La misma realidad enfocada desde distintos ángulos da percepciones completamente distintas. Y habla usted de aprender a perdonarse. Porque la ira es un veneno curioso. La tienes hacia una persona pensando que le va a hacer daño a ella y a quien te mata es a ti. Primero por una razón de profilaxis o de higiene. Hay una serie de emociones, como el resentimiento, como la ira, como la frustración, que cuando se transforman en estados de ánimo cambian con gran profundidad el estado hormonal del cuerpo y se ponen en marcha una serie de hormonas que generan mucho daño e incluso ya hay evidencia de que afectan a nivel genético. Entonces, primero por una razón de pura higiene, es decir, ese tipo de emociones son tóxicas. Pero cuanto más vueltas le dé a lo que ha pasado, más voy a quedar enmarañado en todo este discurso limitante de razones y justificaciones y no voy a alterar las emociones. Por eso, este perdonar para mí es esencial, ya que te devuelve de alguna manera el equilibrio. Y no solamente perdonar a los demás, sino perdonarse a uno mismo por los errores que ha cometido. Me gustaría señalar muy claramente que perdonar no es estar de acuerdo con lo que esas personas hicieron, es entender que desde el nivel de ceguera que tenían, es lo único que se les ocurrió hacer. Déjeme volver sobre sus palabras, de algún modo es un ejemplo. Dice usted que tras los gritos, los portazos, las discusiones, las palabras pronunciadas que nunca debimos o quisimos pronunciar, después de todo eso aparecen los sentimientos de desesperanza, la ira y incluso, como decíamos, contra nosotros mismos, ¿no? Dice usted que la voz de nuestra conciencia golpea una y otra vez y dice que torpemente lo toleramos, convencidos de que solo el autocastigo nos llevará a cambiar. Bueno, esto es lo que nos han enseñado también, ¿no? Claro. ¿Cómo no escuchar la voz de la conciencia, no? A ver, es que hay dos tipos de conciencia. Yo en el libro cuando hablo de la conciencia hablo de esa luz que nos permite ver más allá de nuestra oscuridad. Ahora, cuando nosotros en el hablar cotidiano hablamos de la conciencia, muchas veces estamos hablando de una cosa completamente distinta. Creo que hay cosas que tenemos que aprender y creo que hay muchas cosas que tenemos que desaprender. Y pienso que
Cuando el castigo es la única arma que tenemos, el efecto es bastante escaso. Cuando nuestro objetivo es la reeducación, entonces podemos conseguir mucho más efecto. Todo lo que sea generar sensación de culpa y sensación de vergüenza es muy limitante. Tú puedes sentirte triste por algo y como consecuencia esa tristeza elegir cambiarlo. Si te sientes culpable, lo único que te pide el cuerpo muchas veces es aislarte para que nadie te vea. Bueno, curiosamente, claro, pasan los años y, como decíamos, ante situaciones similares la respuesta será siempre idéntica, el protocolo se repetirá y le pregunto por qué sigue todo igual. Voy a intentar explicarlo de la forma más visual posible. Vamos a imaginarnos que tenemos dentro de la cabeza un disco y ese disco tiene las características de una voz y nosotros prestamos atención a esa voz como si fuera lo único que existiera. El problema que tiene en el ser humano es que cree que es ese disco y por eso no se le ocurre mirar más allá del disco. Y si el disco lo que te dice es tú no puedes cambiar, eres demasiado mayor, no tienes formación suficiente, nadie te apoya, no vas a poder cambiar, pero no porque no puedas cambiar, sino porque tu atención está absolutamente enfocada en ese disco. El cuerpo refleja de una manera muy clara el inconsciente. Cuando una persona tiene una preocupación, incluso sin que ella sea consciente en un momento determinado de esa preocupación, se puede notar en el grado de tensión muscular, en cómo están funcionando sus vísceras, en la frecuencia cardíaca, incluso en cambios en el electrocardiograma y cambios en el electroencefalograma. Es decir, los procesos corporales están absolutamente anclados fundamentalmente con la manera en la que opera el inconsciente. Esto es un inconveniente y es una ventaja. El inconveniente es que todas esas emociones disfuncionales de las que hemos hablado antes, la desesperanza, la ira, la frustración, cuando se convierte en estados de ánimo, tiene una repercusión en el cuerpo. Dolores de espalda, problemas de columna vertebral, tensiones musculares, patologías digestivas, reducción de la función del sistema inmunitario, patologías respiratorias, de todos los colores. ¿Cuál es el lado positivo? El lado positivo es que si nosotros utilizamos el cuerpo fundamentalmente a través del ejercicio físico, tiene la capacidad de alterar muchos de estos programas mentales. Es decir, el cuerpo es un acceso muy rápido para reducir la ansiedad y para reducir la desesperanza. Por eso, desde la oportunidad que me ofrecen de hablar desde aquí, verdaderamente mando un mensaje de lo esencial que es ponerse en forma, hacer ejercicio, andar, salir de los estancamientos sedentarios en los que muchas veces nos metemos. ¿No es usted muy bondadoso cuando dice que en nuestro corazón no anida la maldad, ni tan siquiera la incapacidad, sino la más profunda de las cegueras? A ver, yo creo firmemente que la esencia del ser humano es fuente de amor, de creatividad, de sabiduría, de energía y de belleza. Lo creo firmemente. Y sé que junto a eso se ha pegado una costra, algo muy difícil de entender de dónde procede, que hace que se generen una serie de limitaciones en nosotros, cuya expresión más frecuente es la violencia,
el miedo, el aislamiento. La última pregunta, porque no caben más, en torno a esas heridas del alma de las que hablábamos, todas ellas dejan un rastro en nuestra memoria. Hablábamos de que la memoria no almacena solo recuerdos de los hechos que ocurrieron, que la memoria almacena también sensaciones, emociones, experiencias, vivencias, que la memoria es algo muy complejo y que por eso el pasado no es algo rígido e inmutable. Me parece, todo un descubrimiento. Sí, me gustaría comentar que la herida, que muchas veces tanto nos duele, se ha convertido en la motivación para superarnos. Nos sirve de identidad, este pasado creado. En fin, y así vamos haciendo una vida que luego, tal vez, pasados los años, queremos reinventar. Mire, este reinventarse suyo, diría, si me permite para finalizar, que se lee en una tarde, rápidamente. Otra cosa es el tiempo que la digestión lleva. Creo que reinventarse o reinventar la vida de nadie no es nada sencillo y que a veces duele. Otra cosa es que merezca la pena intentarlo, ¿no? Sí, y yo sugeriría no solo enfocarse en el objetivo, sino disfrutar del proceso. Entonces no duele tanto. No, entonces se ven las cosas desde un ángulo completamente diferente. Doctor, ha sido un placer. Hasta el próximo libro. Hasta el próximo, muchas gracias. Gracias.
watch the clouds just drift away. Rainbow in the rain, what a sight. Colors shining oh so bright. Dancing in the streets, so bright. Everything will be alright. Umbrella spinning, twirling round. A colorful halo on the ground. Music playing on the sand. Skipping beats, the heart will sway. Feel the world come out to play. Lightning cracks, but don't you fear. Magic shines when skies are clear. Raindrops whisper secrets true. A hidden beauty shines right through. Rainbow in the rain, what a sight. Colors shining oh so bright. Dancing in the streets, so bright. Everything will be alright. Raindrops falling soft, peeks through. Rainbow magic me
Thank